Perú, que es un caso que viene durando ya excesivo tiempo y que en realidad viene demostrando pues que se ha tenido necesidad de recurrir a cuanta instancia haya en el Poder Judicial. Ha culminado ahora justamente ya en lo que se puede considerar que es la finalización, que es lo que en el fondo provoca la conversación que vamos a tener hoy día. El Tribunal Constitucional ha declarado infundada la demanda contra decretos legislativos de reforma salarial y pensionaria en las Fuerzas Armadas y Policiales. Estamos, además del vicealmirante, a quien saludamos, bienvenido al vicealmirante, los doctores Hugo Guerra y Sergio Solís. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos también. Muy buenos días, gracias. Para fundamentar un poco la situación. Primero escuchemos al vicealmirante Francisco Báñez, con el cual hemos tenido ocasión de conversar largamente sobre el tema. Se agradece, don Raúl, la amabilidad de tenernos una vez más. Desde el año 2009 estamos visitando esta casa y lo agradecemos públicamente. Yo quisiera graficar numéricamente lo que ha sucedido. Desde que se habla de la reforma remunerativa y pensionaria famosa del 9 de diciembre del 2011, en verdad se puso de contrabando en el decreto legislativo 1133, un añadido en el cual decían que los anteriores jubilados, pensionistas, iban a quedar congelados, no iban a ser aplicado ningún ajuste de remuneración consolidada. Y se creó la pensión no renovable, pero parece que fuera una cosa justa, ¿no? Nunca ha habido célula viva, hubo célula viva en la época de Castilla, que fue quien la creó, pero específicamente voy a tomar el caso de los comandantes y los técnicos, que son quienes realmente están sufriendo. Todos estamos sujetos a la ley, al decreto ley 19846. Es el mismo régimen de pensiones, pero algún genio en economía, de esos que han hecho que la economía esté desacelerada y esté en muy mal pie, que ha obligado al ministro Castilla a salir, tuvieron la peregrina idea de congelarlos. Siempre han querido congelar las pensiones. ¿Qué han hecho con esto? A los septuagenarios pensionistas de antes del 9 de diciembre de 2012, los han congelado, y en el caso de un teniente coronel, está en 3.671. Un teniente coronel que pasa al retiro por renovación años después, meses después o días después, se va con 6.910 soles, que esa es la remuneración consolidada. Hay una diferencia de 3.558. Pero esto empeora porque el año 2016 la meta es llegar en la consolidada a 8.098. La diferencia sería de 4.800 soles. Con los técnicos hay algo también macabro. Sí. El técnico superior, que es el máximo grado que se alcanza hoy, después de 40 años, en nuestra época, después de 35 años, gana 2.100 soles, ganaba 1.800, le han aumentado 140, gana poco menos, poco más de 2.000. La remuneración consolidada es 2.668. Bueno, o sea, le tengo que cortar lamentablemente, sí, señor, porque el tiempo nos gana, almirante, para sobre todo escuchar ya lo que ha ocurrido. Es decir, no hay duda de que la queja y la preocupación de ustedes es perfectamente válida, pero finalmente todo esto se ha judicializado y termina en el Tribunal Constitucional. ¿No es así? Así es. A ver, doctor Hugo Guerra. A ver, quisiera precisar lo siguiente. Este no es un caso de reclamo pensionario. La consecuencia sí se puede traducir en las pensiones, que es lo que nos ha señalado el vicealmirante. ¿De qué se trata? No puede ser posible que a partir del dictado de dos decretos legislativos, el 1132 y el 1133, se rompa con el principio constitucional de la no discriminación. Todos aquellos que estando en el mismo grado, la misma promoción, los mismos años de servicio, los mismos méritos,
pasan al retiro. Hasta el 10 de diciembre del 2012 reciben en promedio entre 38 y 50% menos de los que pasan a partir del 11 de diciembre del 2012. ¿Por qué? No hay ninguna explicación. La sentencia del Tribunal Constitucional es esencialmente una sentencia política, en el sentido que propugna que, bueno, pues hay que ir a un reordenamiento. Y todos estaríamos de acuerdo con eso si no se afectaran los derechos de sobrevivencia de las personas que terminan siendo afectadas. ¿Por qué discriminar entre dos personas que hicieron toda la carrera exactamente en las mismas condiciones? Esto finalmente... ¿Pero qué argumento se dio para eso? El argumento... ¿Qué razón hubo? La sentencia, resumiendo el fondo de su contenido, establece que entre el personal que pasó a retiro antes del 10 de diciembre de 2012, frente al que ha pasado a retiro al día siguiente, que tenían un tratamiento igual, ahora, por imperio de esos dos decretos legislativos, son diferentes. Y en consecuencia no existe discriminación ante situaciones diferentes. Esa es la razón, sin tener en cuenta que la ley de pensiones militar y policial, que está vigente y lo reconoce el mismo Tribunal Constitucional en esa sentencia, establece que el personal que pasa a retiro dentro de determinados requisitos, como es el caso del técnico jefe superior, cuyo caso se ha resuelto, el señor Chinchay, él tenía más de 30 años de servicios y le corresponde, de acuerdo a esa ley de pensiones militar y policial, percibir exactamente lo mismo que percibe alguien de su mismo grado, con el mismo tiempo de servicios, le corresponde percibir el mismo importe. Sin embargo, el señor Chinchay percibe 1.000 soles menos que esta persona, que pasó a retiro al día siguiente. El Tribunal Constitucional, en su sentencia, dentro de las múltiples consideraciones que consideramos erradas, absurdas e injustas, pongo solamente por las limitaciones del tiempo el ejemplo de una de esas fundamentaciones, don Raúl. Señala que el Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 11 de la Constitución, que se refiere al derecho fundamental de la pensión, corresponde al legislador establecer y fortalecer el sistema de pensiones, pero sin restringir desproporcionadamente esos derechos. Yo me pregunto, ¿no es acaso desproporcionado que una persona que tiene el mismo estatus y de acuerdo a ley los mismos derechos perciba 40% menos? Concretamente dos cosas, porque usted ha dicho que en realidad el tema no es salarial, ¿no es cierto? En realidad, ¿cuánto se ahorra con esta medida? Algo se deja de pagar, como ustedes lo han señalado, en primer lugar. Así es. Y en segundo lugar, estamos en el trámite final, en términos ya de la justicia peruana, es decir, ya estamos en un fallo terminante. A ver, gracias Raúl y Patricia, ustedes tocan un tema muy de fondo. El problema de las pensiones militares viene siendo abordado desde por lo menos unos 15 años atrás. Sí, yo me acuerdo desde siempre. Así es, desde siempre. Se han presentado múltiples corridas y cálculos actuariales y demostramos largamente, porque estoy involucrado con este tema desde hace muchos años, que esto no causa ningún forado al Estado. ¿Qué pasa? En la época de Vladimiro Montesinos se desfalcó de un lado a la caja militar policial. Que hizo un daño brutal al tema. Así es, hizo un daño brutal. Terrible. Y con eso el Estado viene arrastrando un pasivo de más de 1.300 millones de soles que no los asume. Okay. Por otra parte, se han presentado múltiples alternativas de solución para que los propios pensionistas incrementen sus aportes en la medida que el Estado asuma lo suyo. En toda América Latina y en gran parte del mundo funciona de una manera equivalente. No hay una AFP para militares, no puede haberla.
por la naturaleza de la función y del servicio. Por lo tanto, el criterio economicista, y por eso yo he calificado públicamente la sentencia del Tribunal Constitucional como política, no jurídica, apunta a una reforma a cualquier costo y llega a extremos como el siguiente. En el caso emblemático para nosotros de este técnico del ejército, Alberto Chinchay Murga, dicen, en todo caso es un hombre joven que todavía tiene edad para litigar por la vía ordinaria. Yo quiero decirles algo. Si eso no es violación de los derechos humanos, que le quiten la pensión. Y con una cosa más, es una burla. Quiero contarles acá el lado humano. La esposa del señor Chinchay Murga se está muriendo de cáncer y no hay quien la atienda. Pero este es apenas un caso. ¿Qué ocurre, Raúl? Y culmino con esto, perdón un segundo. Con las viudas. ¿Qué ocurre con el personal que ha terminado afectado por la lucha antiterrorista, en el BRAEM, en el CENEPA? Gente que se muere de hambre. Entonces, no pedimos cédula viva, no pedimos privilegios. Todo lo que pedimos es que se haga justicia. Y como lamentablemente el Tribunal Constitucional se atreve a dar una sentencia que no resiste un análisis jurídico de fondo, y sé que este no es el momento, sino que se restringe a adherirse a un modelo político, tenemos que ir por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto no puede quedar así. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Fuerte, ¿no? La verdad que es una causa comprensible y complicada. Muchas gracias, vicealmirante. Muy agradecido, Raúl, Patricia. Un gran placer estar acá. Gracias. Muchas gracias.